Mundo Podcast. Nuevos formatos de contenidos en Radio Cultura, de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Alejandro Figueiredo, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Durante mucho tiempo, siglos y siglos, estos elementos fueron tierra, agua, aire y fuego. En algunas culturas también hablaban del metal o la madera, y a veces también mencionan el éter como la sustancia en la que se encuentran los cuerpos celestes o el responsable de ciertas interacciones como la gravedad. Cuestión es que algunos pensadores griegos sugirieron que la materia estaba compuesta de partículas elementales indivisibles. Esta idea que tuvo Demócrito no está tan alejada del concepto que manejamos hoy. O sea, un capo Demócrito. Hoy sabemos que los átomos son partículas que no pueden dividirse ni transformarse en otro elemento, al menos por métodos químicos. Amedeo Avogadro encontró una manera de contar los átomos usando una balanza. Primero que nada, la tabla periódica no es una cosa que haya que saber de memoria. Desde el átomo más chiquitito, el hidrógeno que tiene un solo protón, hasta el átomo más grande, el oganesón con 118 protones, pasando por todos los átomos que existen, los átomos forman todas las cosas que conocemos. Acá es donde llega a la historia Dmitri Mendeleev, el químico ruso que sentaría las bases para la tabla que utilizamos hoy. Miren la tabla periódica. Cada cuadradito representa a un elemento. Cada elemento tiene un nombre como hidrógeno, oxígeno o estroncio y está acompañado de una o dos letras como H, O, SR, TE, CA. La tabla periódica no está ordenada de cualquier manera, está ordenada según la cantidad de protones o el número máximo. Este número nos dice qué elemento o qué átomo es. Esta tabla periódica es muy linda, es muy bella, es hermosa, pero no es la única, ni es necesariamente la mejor. La tabla periódica con forma de barquito, común, la del liceo, puede y debe mejorar, pero no me puedes decir que no es un juego. Todo un tema. Hola, soy Soledad Machado y les doy la bienvenida a este tercer episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que pueden parecer simples, pero que son todo un tema. Hoy vamos a hablar de qué son los elementos. Vamos a viajar al pasado, vamos a ir desde la tierra, el agua, el aire y el fuego, hasta llegar a 118 elementos distintos, organizados en una curiosa tabla que, según yo, tiene forma de barquito. Todo un tema. Como seres humanos siempre tuvimos la necesidad de entender y explicar el mundo que nos rodea, y para ello nos hemos valido a lo largo de la historia de nuestra experiencia y de la de otros, de creencias y de ideas abstractas. Pueden escuchar los primeros 2 episodios del podcast para conocer un poco más sobre qué es la ciencia y qué no es la ciencia. En este afán de comprender el mundo y particularmente de qué están formadas todas las cosas, surge el concepto de elemento como la parte más simple que compone algo. Durante mucho tiempo, siglos y siglos, estos elementos fueron tierra, agua, aire y fuego. En algunas culturas también hablaban del metal o la madera, y a veces también mencionan el éter como la sustancia en la que se encuentran los cuerpos celestes o el responsable de ciertas interacciones como la gravedad. Es bastante loco que hayan habido tantas similitudes en lugares tan alejados cuando no había ni teléfono fijo. Pero de todas maneras, desde la perspectiva de hoy capaz que nos suena un poco absurdo, porque ninguno de esos 4 elementos son realmente elementos. Para entender cómo pasamos de
4 o 5 elementos a una concepción del mundo en la que tenemos 118 elementos, tenemos que hablar de la historia del átomo. A ver, en realidad no tenemos que hablar de nada, pero el podcast es mío, estoy hablando sola y quiero hablar del átomo, así que les doy la bienvenida a esta sección que se llama Chusmeríos de la Ciencia. Esto que les voy a contar no es exactamente una noticia, porque pasó en el siglo V a.C., pero bueno, la sección se llama Chusmeríos de la Ciencia, no chusmeríos actualizados de la ciencia. Cuestión es que algunos pensadores griegos sugirieron que la materia estaba compuesta de partículas elementales indivisibles. O sea, si yo agarro un objeto cualquiera y lo corto a la mitad, y esa mitad a la mitad, y esa mitad a la mitad, y así sucesivamente, llegaría un momento en que el objeto o lo que tengo no se va a poder volver a dividir. Átomo justamente es la palabra griega para indivisible. Además, para estos pensadores, todas las sustancias tenían propiedades específicas o una esencia. Esta esencia podía encontrarse aún en la cantidad más pequeña posible de la sustancia. Demócrito era uno de estos pensadores y dijo que los átomos eran eternos, indivisibles, invisibles y homogéneos, que se diferenciaban entre sí en su forma y tamaño y que las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Esta idea que tuvo Demócrito, repito, en el siglo V a.C., no está tan alejada del concepto que manejamos hoy. O sea, un capo Demócrito. Hoy sabemos que los átomos son partículas que no pueden dividirse ni transformarse en otro elemento, al menos por métodos químicos. Sí se pueden e incluso se transforman en otros elementos, pero eso es meterse con la radioactividad, que es todo otro tema. Pero bueno, volviendo al chusmerío. En su momento nadie decía qué capo Demócrito, primero que nada porque hablaban en griego, pero también por culpa de dos personas que capaz te suenan: Aristóteles y Empédocles. Mi autoridad. Empédocles, el filósofo con el nombre más memorable de los que estudiamos en el liceo, decía que la materia estaba formada por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Demócrito pensaba que el orden que vemos es una ilusión, que los átomos formaban todo y que parece que hay orden, pero es una ilusión. The Matrix is everywhere. A Aristóteles no le gustó para nada que alguien anduviera pensando que no había causas superiores para la existencia y el orden que vemos, y como Aristóteles era un verdadero influencer en ese momento y él apoyaba la idea de Empédocles de los 4 elementos, esa fue la idea que tuvo más fuerza y de hecho aguantó varios siglos. A mediados del siglo XVIII, Lomonosov y los Lavoisier le ganaron de mano a Drexler proponiendo que nada se pierde, todo se transforma. Eso hoy lo llamamos la ley de conservación de la materia o la ley de Lavoisier o la ley de Lomonosov-Lavoisier. Como siempre pasa en la ciencia, esta cuestión de subirnos a hombros de gigantes, otras personas fueron construyendo sobre esto, como Proust, que dijo que cuando 2 o más sustancias se combinan, siempre es en una relación de masas constante. O sea, no es un cacho indeterminado de oxígeno reaccionando con un cacho de nitrógeno, sino cantidades discretas que se combinaban. Discretas, no de que no andaban contando chusmeríos de la ciencia como estoy haciendo yo acá, sino cantidades contables. Después vino un señor que se llama Gay-Lussac y vio que a veces 2 sustancias como el nitrógeno y el oxígeno se podían combinar de maneras diferentes. O sea que el oxígeno del aire no era un átomo, sino una molécula que estaba formada por 2 átomos. Después vino John Dalton y propuso que cada elemento químico estaba compuesto de un único átomo.
Estos átomos no pueden ser alterados o destruidos por medios químicos y se combinan en estructuras complejas y así forman todas las cosas que nos rodean. Esta fue la primera teoría científica verdadera del átomo porque Dalton llegó a sus conclusiones a través de experimentos y estudios sistemáticos. Hizo pruebas empíricas. Para terminar esta cadena de gente subida a hombros de otra gente, metafóricamente hablando, sino tremenda contractura, Amedeo Avogadro, y se llama Amedeo, yo siempre pensé que se llamaba Amadeo, pero bueno, las cosas que uno aprende haciendo podcasts. Amedeo Avogadro encontró una manera de contar los átomos usando una balanza. Esto es un viaje. Para entender qué fue lo que hizo Avogadro, tenemos que ponernos un poco en sus zapatos y saber qué era lo que él sabía en ese momento. Entonces, una de las cosas que sabía es que si vos tenés 2 frascos y un frasco es el doble de grande que el otro, tiene el doble de volumen, si vos llenás los 2 frascos con el mismo gas, el que tiene el doble de volumen va a pesar el doble que el otro. Esto siempre estamos hablando de que los gases tienen que estar a la misma presión y temperatura, porque eso es muy importante para los gases, porque si no están en las mismas condiciones se arma lío. Entonces, siempre a las mismas condiciones de presión y temperatura. Tenés 2 frascos, uno es el doble del otro, pesa el doble. Perfecto. Si tenés 2 frascos del mismo tamaño con 2 gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura, van a tener la misma cantidad de partículas. Entonces, la única diferencia entre los 2 frascos va a estar en el peso. Con estas 2 ideas, la de que si tenés el doble de volumen vas a tener el doble de masa y la que volúmenes iguales de gases diferentes tienen el mismo número de partículas pero pesan distinto, Avogadro pudo calcular la masa de una de las partículas. Si vos tenés la masa de una partícula y la masa de un montonazo de partículas, podés saber cuántas partículas hay. Este razonamiento es más o menos así. Si yo tengo una caja llena de bolitas y sé cuánto pesan todas las bolitas juntas y cuánto pesa una bolita, puedo saber cuántas bolitas tengo. Con los átomos hacemos lo mismo y así podemos contar algo que no podemos ver. Pero esta idea tan loca y tan linda es que el mol, una de las unidades fundamentales del sistema internacional y quizás la más importante para quienes hacemos química porque nos permite traducir las cosas de los átomos a las cosas tangibles con masa, el mol se llama también número de Avogadro. Unos años después, en 1827, un biólogo que se llamaba Robert Brown vio en el microscopio que unas partículas de un grano de polen se movían en el agua, pero no había nada que explicara por qué se movieran. Tuvieron que pasar varios años más para que en 1905 un tipo que les sonará conocido, Albert Einstein, no sé si les suena, sí, es el marido de Mileva Maric, la matemática. Este señor Einstein publicó un artículo que explicaba que el movimiento que había visto Brown era provocado por las moléculas de agua chocando contra los granos de polen. Y con esto, finalmente había una prueba convincente de que existían los átomos y las moléculas. Y así concluimos la primera y quizás la única edición de este segmento titulado Chusmeríos de la Ciencia. Ahora te invito a mirar una tabla periódica. Si estás escuchando esto en la radio en vivo y estás manejando, no. Yo sé que la química es la mejor ciencia, es la ciencia central, es súper emocionante y es hermosa, pero no vale la pena que te distraigas mientras estás manejando. Entonces, si es seguro para ti en este momento, te invito a mirar una tabla periódica. Capaz que nunca le habías prestado atención y puede que hasta te parezca un poco feíta. Y yo te entiendo, es como muy cuadrada, medio colorinchuda. También está la anaranjada y negra que teníamos en el liceo, que es como que te da impresión, parece una serpiente asesina. Pero, por lo menos para mí, es tremendamente bella. Y espero que al final de este episodio la puedas ver con otros ojos.
Primero que nada, la tabla periódica, además de bella, no es una cosa que haya que saber de memoria. Vamos a sacar esa idea con peine fino. Si te la sabes de memoria, genial, bien vos, sote. Pero no es necesario porque es como saberse la guía de teléfono de memoria. Y esto los centennials que están escuchando pueden googlear qué es una guía de teléfono. Es como lo que hay en el celular, pero es un libro en papel. Porque la tabla periódica es un catálogo de todos los átomos que se conocen en el universo y están ordenados según su número atómico, o sea, según el número de protones que tiene en su núcleo. Desde el átomo más chiquitito, el hidrógeno, que tiene un solo protón, hasta el átomo más grande, el oganesón, con 118 protones, pasando por todos los átomos que existen. Los átomos forman todas las cosas que conocemos. Lo zarpado de la tabla periódica es que se hizo antes de que se supiera que los átomos efectivamente existían. En paralelo a todo lo que les conté en la sección de chusmeríos de la ciencia, se fueron encontrando nuevas sustancias que no se podían descomponer por reacciones químicas, o sea, elementos nuevos. El primero fue el fósforo, es toda una historia y es todo otro tema. Después el oxígeno, el cloro, el nitrógeno, y la lista empezó a crecer y a crecer. Con 4 o 5 elementos, todo era muy sencillo, pero ahora que la lista crecía sin parar, había que poner un poco de orden y empezaron a proponerse o aparecer distintas formas para organizarlos. Primero, separando por alguna propiedad, como estos son los metales y estos que se comportan diferente a los metales son los no metales. Fantástico, tenemos una manera de organizarlos, pero no es muy práctica. Más adelante los empezaron a organizar por peso, armando tríadas o conjuntos de 3 elementos que tienen pesos cercanos y propiedades parecidas. Pero también ahí empezaron a aparecer montones de grupos de 3 elementos. Después agruparon a los elementos que se comportaban de forma similar de alguna manera para que hubieran grupos de más de 3 elementos. En este punto, algunos científicos del momento, estamos hablando de mediados del siglo XIX, empezaron a intuir que faltaban elementos por descubrir. Y la forma que tenían en ese momento de agruparlos de a 8, que esto estaba relacionado con la música y las octavas, no siempre funcionaba. Acá es donde llega a la historia Dmitri Mendeleev, el químico ruso que sentaría las bases para la tabla que utilizamos hoy. Al igual que muchos otros científicos, ordenó los 63 elementos que se conocían de acuerdo a su peso y a sus propiedades. Hoy decimos que este señor Mendeleev es el padre de la tabla periódica, no por ser el primero en proponer la idea de una tabla que organice los elementos, ni por ser el primero en pensar en las propiedades, sino porque tuvo la idea del millón. En vez de preocuparse tanto por ordenar a los elementos por su peso, los ordenó por sus propiedades, porque vio que habían propiedades que se repetían periódicamente y dejó huecos en la tabla. O sea, cuando no había un elemento conocido que tuviera determinadas propiedades como para ir en un lugar de la tabla, básicamente Dmitri decía, esto es un problema para el futuro, dejamos el huequito acá y seguimos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. En algunos casos se zarpó y no solo dejó los huecos, sino que también predijo las propiedades de los elementos que se iban a encontrar recién varios años después. Por ejemplo, en 1871, Mendeleev predijo un montón de propiedades para un elemento que tenía que ubicarse abajo del aluminio y por eso lo llamó Eka-aluminio y que iba a tener determinada masa, determinada densidad, determinado punto de fusión. 4 años después, en 1875, descubren un elemento al que hoy llamamos galio que tenía esas mismas propiedades que había predicho Mendeleev. Pero vamos a decirlo todo. Parece que no terminó Chusmeríos de la Ciencia al final.
hay elementos para los que Dmitri no dejó huecos en su tabla. Por ejemplo, Mendeleev creía que los gases nobles no existían y llevó muchos años convencerlo. También propuso tablas que tenían elementos más livianos que el hidrógeno, que es el más pequeño de todos, y decían que esos elementos eran los causantes de la radiactividad. Entonces, tuvo una idea brillante, pero no todas sus ideas eran oro puro. Y esto es, por lo menos para mí, inspirador de procrastinar menos y proponer más. Las ideas después van cayendo, van cuajando y la comunidad científica se va quedando con las que funcionan y las que no se van descartando. Lo más zarpado de todo esto es que Mendeleev propuso su tabla periódica de los elementos muchísimo antes de que se descubrieran los protones, los neutrones y los electrones, que son las partículas que forman los átomos. O sea, un capo Mendeleev se estaba dando cuenta de cosas que vemos y hoy las explicamos por la cantidad de protones, neutrones y electrones sin saber que esos existían. Espero que a esta altura le estés haciendo ojitos a tu tabla periódica, de nuevo si no estás manejando y estás en una condición segura para hacerlo, pero si todavía te parece que no es la gran cosa, vamos a conocerla un poco más, porque de conocerse es donde surge el amor. Mira la tabla periódica. Cada cuadradito representa a un elemento. Cada elemento tiene un nombre como hidrógeno, oxígeno o estroncio y está acompañado de una o dos letras como H, O, SR, TE, CA. Estas letras son el símbolo del átomo, que es una abreviatura que lo identifica y que es igual en todos los idiomas del mundo. Por ejemplo, el símbolo del azufre es S, aunque del otro lado de la frontera le digan enjofre. Ag es plata, aunque en Inglaterra le digan silver, y todos los químicos del mundo van a escribir Ag en sus ecuaciones, así sabemos de qué elemento estamos hablando. La tabla periódica no está ordenada de cualquier manera, está ordenada según la cantidad de protones o el número másico. Este número nos dice qué elemento o qué átomo es. Si tiene un protón es hidrógeno, si tiene 2 es helio, si tiene 34 es selenio, si tiene 109 es meitnerio. Si están mirando la tabla periódica, ven que se van organizando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, por su número atómico. Los átomos tienen el mismo número de protones que de electrones y el número de electrones va a determinar cómo se comporta químicamente cada elemento, porque se van a ubicar en distintas partes de la periferia y eso hace que tengan propiedades diferentes. Los átomos, por suerte, no andan solos por la vida, porque si no tendríamos solo 118 cosas. Y no habrían plantas, ni micrófonos, ni perritos, ni patinetas, ni queso, y sobre todo la falta de queso sería una injusticia. En la tabla periódica, las filas, o sea, las horizontales, se llaman períodos y las columnas o las verticales se llaman grupos. Los elementos del mismo grupo tienen propiedades parecidas porque sus electrones están distribuidos de la misma manera. Para juntarse con otros átomos, los átomos ceden, aceptan o comparten electrones. Y la tabla periódica nos da información no solo de cómo es cada átomo, de sus propiedades, su número atómico, su número másico, cuánto pesa, qué electronegatividad tiene, sino también de cómo y con quién se juntan, o sea, cómo reaccionan, o sea, cómo hacen toda la química. Es genial. Los gases nobles, los que están en el grupo 18, en la punta a la derecha, no necesitan ni ganar ni perder electrones, entonces este grupo no tiene ninguna necesidad de juntarse con otros elementos y suelen estar como átomos sueltos por la vida, pero eso es bastante raro. Todos los demás elementos sueñan con este Netflix and chill de los gases nobles, así que buscan electrones si les faltan o quieren sacarse de encima los electrones si les sobran. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1, en la punta de la izquierda, tienen un electrón que anda
solo y triste en este mundo abandonado, boyando en un nivel de energía alto, cuando el resto de sus electrones están re tranqui en niveles de energía más bajos. Entonces, la pasión en la vida de los elementos del grupo 1 es perder un electrón, porque perder un electrón los hace ser estables como un gas noble. Del otro lado de la tabla, en el grupo 17, están los halógenos. Si estos elementos ganan un electrón, quedan estables como un gas noble. Por esto es que los elementos del grupo 1, que se llaman alcalinotérreos, son muy de juntarse con los elementos del grupo 17, los halógenos. Por ejemplo, al sodio, que está en el grupo 1, tercer período, le sobra un electrón. Y al cloro, que también está en el tercer período, pero casi al final, en el grupo 17, le falta un electrón. Cada uno tiene lo que el otro necesita, así que se juntan y forman cloruro de sodio o sal de mesa. A los elementos del grupo 2 también les gusta perder electrones. Y para llegar a la estabilidad de gas noble tienen que perder 2 electrones. Entonces se juntan con 2 halógenos porque tienen 2 electrones para dar, o con un elemento del grupo 16 que, si ganan 2 electrones, llegan a la estabilidad de gas noble. Entonces acá ya estamos teniendo un panorama de qué átomos se juntan con cuáles y por qué. En el medio de la tabla periódica están los metales de transición interna, que por cómo están sus electrones distribuidos en los distintos niveles de energía, medio que cualquier bondi los deja bien. Pueden ceder o prestar algunos electrones, más, menos, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5. El manganeso, por ejemplo, tiene 8 millones de estados de oxidación, o sea, tira electrones para el techo como si fuesen manteca, pero muchas veces lo que hacen es compartir los electrones con otros metales y los electrones quedan boyando ahí en un mar de electrones en el que no son de nadie y son de todos. Por eso los metales de transición son muy buenos conductores de la electricidad y son los que se usan en los cables. También por esto es que podemos hacer mezclas de metales o aleaciones. Entre los metales de transición y los halógenos, medio que hay de todo un poco. Hay metales, metaloides, semimetales, de todo, para todos los gustos. Eso sería más o menos la parte grande de la tabla, pero abajo hay otro montón de elementos que se llaman los lantánidos y actínidos, también conocidos como tierras raras. Si a los metales de transición les da fiaca ceder o ganar electrones y andan por la vida todos juntos, a los lantánidos y actínidos todavía más. Estos elementos son tan pero tan similares entre sí que llevó muchos años poder aislarlos. Los lantánidos y los actínidos deberían ir en el medio de la tabla periódica entre el grupo 2 y el grupo 4, pero se ponen aparte, no solo porque son elementos diferentes y tienen propiedades diferentes, sino porque una tabla tan larga sería muy incómoda para imprimir en un libro. Porque bueno, volvamos a chusmeríos de la ciencia. Esta tabla periódica es muy linda, es muy bella, es hermosa, pero no es la única ni es necesariamente la mejor. Otras personas propusieron otros diseños, por ejemplo hay uno en espiral, hay uno que tiene forma como de cinta enrollada y otro que se parece a un tablero de juego de mesa, y también hay modelos en 3 dimensiones. Unos con forma de flor, otros con forma de tornillo. Cada uno de estos diseños tiene sus ventajas y sus desventajas, y depende de qué queremos mirar o qué nos interese comprender, hay modelos que son mejores. La tabla periódica con forma de barquito, la común, la del liceo, puede y debe mejorar, pero no me podés decir que no es un fuego. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Nos encontramos la semana que viene para hablar de bolsas de nylon y bolsas de tela y cuál elegir, que es todo un tema. Todo un tema.
tema es una creación y producción de Soledad Machado y Magnus. Guión y voz de Soledad Machado. Edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de ñomos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un nombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20:30 a 21. Mundo Podcast. Escúchalos en la plataforma de mediospublicos.uy. Mundo Podcast.